Hola de nuevo. Vamos a continuar con el concepto de continuidad, repasando lo que vimos ayer y avanzando un poco. En el tema de Classroom podéis ver cómo tenéis toda la parte de funciones y de límites y cálculo con límites, además de indeterminaciones. En este apartado tenéis el archivo que se llama teoría de continuidad, que es el que empezamos a utilizar ayer para acercarnos al concepto. Luego, el archivo que se llama un ejemplo de continuidad que os será muy útil para los deberes de hoy. Y un archivo que se llama ejemplos resueltos que utilizaremos en sucesivas clases. Nos vamos a centrar hoy en este último documento que se llama a modo de resumen. En este documento que se llama a modo de resumen, que yo lo tengo aquí descargado, que sea más cómodo, podéis ver cómo nos acercamos al concepto de continuidad ayer. Para empezar, tenemos la definición de continuidad, la idea de que continua es una función que pueda realizarse de un solo trazo y una tabla en la que veíamos cómo vamos a estudiar la continuidad a partir de la expresión algebraica. Es cierto que es algo que hay que saber, pero veréis cómo si le encontráis la lógica de la que yo hablaba ayer sobre la posibilidad de realizar las operaciones, tiene un sentido y vamos a poder utilizarlo de una manera mucho más sencilla. Lo que sí que es verdad es que hay que tener cuidado porque todo lo que decíamos ayer se refería a intervalos abiertos y hoy vamos a ver la importancia que eso va a tener. Bien, lo que yo ayer llamaba ejemplos demasiado fáciles se refería a cosas como estudia la continuidad de esta función. Esta función es un polinomio, por tanto, basta corresponder, es continua en R porque es polinómica y no hay nada más que hacer. Si avanzamos un poco y ponemos un ejemplo como este otro, en el que tenemos un cociente de polinomios, es decir, una función racional, lo que tenemos que hacer es el denominador igualarlo a cero y resolver esta ecuación. Obtenemos como soluciones 2 y 1. Pues decimos que la función es continua en todos los números reales excepto en 2 y en 1. Esto es muy largo de escribir y lo escribíamos en esta versión abreviada. Todos los números reales, excepto, menos, salvo y entre llaves las soluciones de la ecuación, que en este caso son 2 y 1, entre llaves. Un matiz. Ni en 1 ni en 2 la función es continua, pero no sabemos qué tipo de discontinuidad de los del dibujito de ayer puede aparecer, ni nos interesa al menos de momento. Avanzamos al siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos una función irracional. Entonces, aquí lo más importante es fijarse en el índice de la raíz. Si el índice hubiese sido impar, sería continua en todos los números reales. Pero como el índice es par, que es un 2, tenemos que coger el interior, es decir, el radicando, y añadirle un mayor o igual que 0. Pasamos el 3 al otro lado y me queda x mayor o igual que 3. Y decimos que es continua en todos los valores de x mayores o iguales que 3. Es decir, desde 3 para acá hasta más infinito. Como es mayor o igual, intervalo cerrado, no por aquí, que es un intervalo abierto. En 3, en realidad, tendremos un pequeño problema logístico. Esto de que este intervalo sea cerrado quizá no va a ser en algún momento tan claro. Continuamos. Y avanzamos ahora ya sí al siguiente tipo de funciones.
Aquí tenéis una función definida en intervalos. La función definida en intervalos es una función definida con una llave. Tiene varias posibles expresiones analíticas y unas condiciones. Esta funciona siempre que x sea menor que 1 y esta que funciona siempre que x sea mayor o igual que 1. Bien, primer truco, primera pista, primera matización. Conviene usar solamente símbolos de menor y de menor o igual que en la definición de la función. Por ese motivo, yo aquí he tachado este x mayor o igual que 1 y lo he cambiado a 1 menor o igual que x. Esto tendrá que ver con los límites laterales y con los conceptos de derecha y de izquierda. Si usamos solo este tipo de símbolos, va a ser mucho más sencillo. Bien, entonces, cuando tengamos que estudiar la continuidad de una función como esta, fijaros bien que se refiere a la página 220 de vuestro libro de texto, al ejercicio 76, lo que tenemos que hacer son tres cosas. Primero, fijarnos aquí, x menor que 1. X menor que 1 es desde menos infinito hasta 1. Bien, pues en menos infinito 1, cuando tengamos un intervalo y este intervalo sea abierto, lo que vamos a hacer es mirar aquí. Es esta función polinómica, por tanto, es continua, pero es continua solo aquí, en este intervalo que es donde está definida. Quisiéramos hacer lo mismo ahora con este otro intervalo. Este otro intervalo teóricamente debería ser así. Pero yo he quedado con vosotros en que para poder decir que es continua porque es polinómica, el intervalo tiene que ser abierto. Así pues, ¿qué hago? Quitar el corchete y poner un paréntesis. No puedo usar el intervalo 1 infinito porque no es abierto. ¿Qué hago? Lo abro yo. ¿Cómo? Borrando el corchete y convirtiéndolo en un paréntesis. En el momento en el que yo quite ese corchete y lo convierta en un paréntesis, ya puedo fijarme aquí, ver que es un polinomio y decir que la función es continua porque es polinómica. Claro, pero al hacer esto y poner los dos intervalos abiertos, ¿dónde está el 1? ¿Está aquí el 1? No. ¿Está aquí el 1? No. Antes sí estaba, pero yo he quitado el corchete y he puesto un paréntesis, por tanto he quitado el 1. ¿Qué es lo que tengo que hacer en x igual a 1? Lo que tengo que hacer en x igual a 1 es aplicar la definición. Para aplicar la definición, lo que hay que hacer es lo siguiente. F de 1 y el límite cuando x tiende a 1 de f de x y ver si existe. El problema surge con el límite cuando x tiende a 1. ¿Por qué? El límite cuando x tiende a 1 son valores de x cerca de 1. ¿Qué ocurre si el valor cerca de 1 es 0,99, que es más pequeño? ¿Qué ocurre si el valor cerca de 1 es 1,00, que es más grande que 1? Y por tanto, para números cercanos a 1, pero más pequeños que 1, tengo que usar esta definición, mientras que para números cercanos a 1, pero más grandes que 1, tengo que usar esta definición. Esto, en la práctica, lo que me exige es separar mi límite en dos. Y aquí es donde cobra sentido algo que no hemos utilizado hasta ahora, que es los límites laterales. Los límites laterales significan que yo solo me voy a fijar en los valores que están o a la izquierda o a la derecha de 1. Y eso lo voy a representar así, 1 menos izquierda de 1 y así, 1 más derecha de 1. Es decir, el límite
se va a separar siempre en dos, el límite lateral izquierdo y el límite lateral derecho, que se escriben así. El límite lateral izquierdo, lo que voy a hacer es consultar dónde está la x a la izquierda del 1, y el límite lateral derecho es consultar dónde está la x a la derecha de 1. 1 menos x a la izquierda, 1 más x a la derecha. Es decir, en nuestro ejemplo, límite cuando x tiende a 1 menos va a ser aquí, y límite cuando x tiende a 1 más va a ser aquí, porque la x está a la derecha de 1. Bien, en el f de 1, que es el que me he saltado hasta ahora, tengo que utilizar donde esté el igual. En este caso el igual está aquí, así que voy a usar esta. Y hago los tres cálculos. Hago f de 1, que es el valor numérico directo. Y hago los dos límites laterales, este y este, que como habéis podido comprobar no son indeterminaciones, son límites muy sencillitos. Y ahora el truco, el final. Siempre que estos tres valores sean iguales, sean idénticos, la función va a ser continua en x igual a 1. Sí va a ser continua en x igual a 1. En el momento en el que cualquiera de los tres no dé lo mismo o que alguno dé algún infinito, la función no va a ser continua en x igual a 1. Por tanto, la función sí es continua en x igual a 1. Y aquí lo tenéis perfectamente explicado. Para que sea continua en 1, tienen que coincidir los tres. No hay ninguna posibilidad. Haremos otro tipo de ejercicios en el futuro en el que veremos que quizá yo voy a poder jugar con unas letras, unas A's y unas B's, que me van a poder permitir que en algunas ocasiones la función sí sea continua o no lo sea. En este ejemplo concreto, en el que no hay parámetros, no hay A's ni B's, la función o sí es continua o no es continua, no hay término medio. Vamos a ver otro ejemplo. En este ejemplo tenemos que estudiar la continuidad de esta función, que también está definida en intervalos, y vamos a hacer otra vez exactamente lo mismo. Vamos a empezar fijándonos aquí y aquí. No nos gusta utilizar este símbolo de mayor que porque nos va a llevar a error, nos va a llevar a confusión. Así pues, lo cambiamos por este otro. Y ahora empezamos a fijarnos en cada uno de los trozos. En este primer trozo de aquí, x menor o igual que 1 sería desde 1 para allá, es decir, desde menos infinito teóricamente hasta 1. Pero este intervalo no es abierto. Solución. Quito el corchete y lo pongo abierto yo. Al ser ahora un intervalo abierto, digo que es continua porque es un polinomio. En el segundo trocito, que es este de aquí, de 1 a más infinito, de 1 para allá, no tengo ningún problema porque es abierto ya directamente, al no llevar incluido el igual. Por tanto, puedo decir sin problema que es continua porque es polinómica. Este proceso en el que yo el corchete que había aquí lo he quitado, me deja el 1 que no está ni aquí ni aquí. Por tanto, tengo que añadir un tercer apartado, que es el estudio de la continuidad, justo en este punto de aquí, que es el punto en el que cambia la expresión. ¿Cómo estudio yo la continuidad en ese punto de cambio?
utilizando tres cálculos. Empiezo por calcular f de 1, que es el valor numérico, es decir, yo busco dónde está el igual del 1 y sustituyo el 1 aquí, 5 menos 1, 4, y luego tengo que hacer el límite. Pero como tengo que hacer el límite justo en un punto en el que se produce un cambio de expresión, es obligatorio siempre separarlo en dos. Esta escritura significa límite lateral izquierdo y se refiere a x a la izquierda de 1, y esta escritura significa límite lateral derecho y se refiere a x a la derecha de 1. Así pues, cuando yo quiera hacer el límite lateral izquierdo, lo que voy a hacer es usar esta, hago el límite y me vuelve a dar 4, y cuando quiera hacer el límite lateral derecho, lo que yo voy a hacer es usar esta otra, con la x a la derecha de 1. Hago el límite y ahora comparo los tres valores que he obtenido. Si esos tres valores son tres números infinitos y son los tres iguales, entonces la función sí es continua también en 1. Es decir, es continua en todos los números hasta 1, también es continua en 1 y es continua en todos los números a partir de 1. Es decir, la función es continua en todos los números reales. Bien, pues ahora os va a tocar intentarlo a vosotros.